¿Cómo peleas una guerra que no puedes ganar? Es una pregunta interesante. Quizás la pregunta presupone que la inevitabilidad de la derrota es obvia y bien entendida, pero supongamos, sabes que la victoria está fuera de tu alcance, entonces, ¿cómo sigues luchando? En nuestros momentos más sensatos, diríamos que lo mejor sería negociar. Después de todo, una vez que se ha alcanzado el punto de no retorno, continuar luchando solo significa desperdiciar vidas y probablemente enojar más al enemigo, trayendo más ira sobre tu cabeza al final. Sin embargo, una de las peculiaridades de la historia es que la rendición es generalmente objeto de vergüenza. Y casi nunca es aplaudido por su prudencia. En los mejores ejemplos, donde un estado derrotado vio la escritura en la pared y se rindió sin prolongar la miseria, el aura es de cobardía, traición y humillación, piense, por ejemplo, en Francia en 1940 o Alemania en 1918. En el caso alemán, era evidente que Alemania no podía ganar la guerra y, sin embargo, la rendición sumió al país en décadas de vergüenza, resentimiento e histeria por la supuesta traición del ejército. Tal vez la lección sea simplemente que la derrota es la derrota y que no hay una buena salida. La negociación y la rendición te arriesgarán a acusaciones de cobardía y traición y te someterán a los caprichos del enemigo, pero luchar hasta el último hombre tampoco parece ser una buena solución. Tal vez esto es simplemente lo que significa perder. Pero en cualquier caso, supón que has elegido pelear. ¿Cómo lo haces? Cuando la victoria se ha ido. ¿Cómo enmarcas tus objetivos operativos? Declaras abiertamente que tus objetivos son morir y llevarte contigo a tantos enemigos como puedas. Pretendes lograr un éxito suficiente en el campo de batalla para que el enemigo te ofrezca mejores condiciones. O te ciegas a la situación estratégica general y te entregas a la pura acción. Convertir la guerra en una actividad mecánica desprovista de sentido estratégico. Tal vez la respuesta sea las tres, o al menos alguna combinación de ellas. En el caso de la Alemania nazi, todos estos elementos parecían estar en juego. Algunos comandantes alemanes hablaron de su lucha como una acción dilatoria, lo que suena razonable. Pero retrasar ¿qué? Muerte. Esto suena menos agradable e implica que sacrificaron a millones de hombres para que Hitler pudiera evitar suicidarse durante unos meses más. Otros se separaron del desastre geoestratégico más amplio y se incrustaron psíquicamente en sus operaciones, cegándose a todos menos al enemigo y sus mapas de situación. Otros fueron liberados de la carga psicológica de luchar en una guerra perdida. Decenas de miles de oficiales alemanes morirían mientras la Wehrmacht era masticada a un ritmo cada vez mayor. Algunos canalizaron sus energías hacia adentro y trataron de matar a Hitler, pero la mayoría no lo hizo. En la mayor parte, el cuerpo de oficiales alemanes estaba decidido a luchar hasta el final. No habría grietas, ni rendición, ni traición como las hubo en 1918. Alemania probó el camino de la rendición en 1918 y lo encontró desagradable. A partir de 1943, optaron por librar una guerra perdida con un salvajismo creciente y frente a una catástrofe geoestratégica cada vez más totalizadora. Descubrieron que pelear una guerra perdida es mucho más difícil y menos romántico de lo que parece. Y en lugar de revivir la vergüenza de Versalles, arrastraron voluntariamente a Alemania a la derrota militar más completa de la historia moderna. Planeando una guerra perdida. La batalla de Kursk tiene un tremendo prestigio y reconocimiento de nombre entre los devotos de la historia militar. Es casi seguro que la mera mención del nombre Kursk invoque el clásico. Respuesta casi reverente, la mayor batalla de tanques de la historia. La idea de un enorme choque de tanque contra tanque es ciertamente emocionante, y se vuelve aún más cinematográfica por la presencia, por primera vez, de los icónicos modelos de tanques alemanes de finales de la guerra como el Panzer V Panzer y especialmente el Tiger, que sigue siendo uno de los artículos de hardware militar más famosos y queridos de la historia. Sí, los tanques son amados, no preguntes. Si Kursk conserva un elemento innegable de emoción y clímax en la actualidad, la emoción en tiempo real fue lo más alejado de las mentes de los oficiales alemanes que planearon la operación. La Wehrmacht se enfrentó a una situación poco envidiable en la primavera de 1943. Hace un año, habían luchado con la perspectiva de librar una defensa estratégica de espectro completo de su imperio europeo contra una poderosa coalición angloamericana. Una perspectiva desalentadora, sin duda, pero habían encontrado consuelo en algunas proposiciones optimistas. Primero, creían, o al menos esperaban, que podría ser cuestión de varios años antes de que los estadounidenses pudieran proyectar fuerza en el teatro europeo.
Seguramente los japoneses los mantendrían atados por un tiempo. Con suerte, este periodo de retraso mientras el poder de combate estadounidense entró en funcionamiento permitiría a la Wehrmacht finalizar la derrota de la Unión Soviética, consolidar el control sobre los recursos naturales soviéticos y prepararse para el sitio de Europa. En cambio, las cosas habían ido de mal en peor. El poderoso impulso japonés en el que Alemania había apostado para retrasar la entrada estadounidense en Europa se había derrumbado a una velocidad vertiginosa. Las fuerzas de portaaviones japonesas habían sido aplastadas en Midway en junio. Y la movilización estadounidense había sido más rápida de lo esperado. En noviembre ya había tropas estadounidenses en el norte de África y, aunque el ejército estadounidense tuvo problemas en sus primeras operaciones, se había metido en la lucha demasiado rápido para la comodidad de Berlín. Pero eso fue solo la mitad. El verdadero problema estaba en el este. El grupo de ejércitos sur había gastado una enorme energía tratando de llegar al Cáucaso sin nada que mostrar, y después del desastre en Stalingrado, Manstein y su Estado Mayor habían hecho un esfuerzo hercúleo solo para salvar al ejército. Entonces, ahí estaba. Después de conducir cientos de millas al este y luego cientos de millas de regreso al oeste. La Wehrmacht esencialmente desperdició 1942, perdió cientos de miles de hombres y quemó enormes cantidades de material solo para terminar defendiendo una línea casi idéntica a la que habían ocupado a principios de año. En términos territoriales, 1942 fue esencialmente un lavado. Con el Ejército Rojo y la Wehrmacht regresando aproximadamente a sus posiciones iniciales, pero la situación geoestratégica se había deteriorado rápidamente para Alemania. Ahora se enfrentaban a destinos gemelos, una invasión angloamericana de Europa que se acercaba rápidamente y una derrota risible de los soviéticos en el este. Como un paciente plagado de enfermedades. La pregunta no era tanto si la muerte se acercaba, sino cuándo llegaría y qué pestilencia en particular daría el golpe mortal. La escala de la superación en el frente oriental está, para nosotros, integrada en los mapas de situación por la escala con la que se identifican los dos ejércitos. Es común, como en mi mapa a continuación, continuar ubicando ejércitos de campaña alemanes, formaciones multidivisionales que pueden tener varios cientos de miles de hombres. El Ejército Rojo, por su parte, en ese momento había alcanzado un nivel tan extremo de generación de fuerza que generalmente se mapea en frentes, que era el lenguaje soviético para un grupo de ejércitos. En junio de 1943, la Wehrmacht tenía 11 ejércitos de campaña de primera línea en el este, alineados frente a no menos de 10 frentes del Ejército Rojo. En un sentido, prácticamente todas las unidades alemanas correspondían a una formación soviética que tenía al menos un nivel completo de organización superior a ella. Solo por ejemplo, el sexto ejército alemán recién reconstituido, que custodiaba una línea en el río Mius en el extremo sur del frente, se dispuso contra el frente sur soviético, que tenía 5 ejércitos de campaña en su orden de batalla. En total, un inventario de primavera contó con 147 divisiones de infantería en el ejército del este de Alemania, con el recuento soviético correspondiente en la friolera de 504. La disparidad en tanques y aviones fue similar. En total, la mano de obra soviética en el frente era aproximadamente el doble que la del ejército oriental alemán. Y además, los soviéticos tenían casi 4 millones de hombres en reservas disponibles, no hace falta decir que los alemanes no. El Ejército Rojo en ese momento también había llegado a abrazar completamente el papel de la artillería, y las fuerzas soviéticas disfrutaban rutinariamente de una superioridad de 5-1 en artillería de tubos y cohetes. Realmente no había nada que hacer por la Wehrmacht en esta situación, y mucho menos con las fuerzas de la coalición angloamericana al margen. Entonces, ahí estaba. La guerra estaba perdida, pero aún había que pelearla de todos modos. ¿Cómo se planea una guerra perdida? Con considerable dificultad, ¿cómo resultaría? Conceptualmente, la Operación Kursk de Alemania, la Operación Citadelle, Ciudadela, como eventualmente se llamaría, es quizás una de las batallas más fáciles de entender en la historia. El animado contraataque de Manstein en el centro de Ucrania durante el invierno hizo retroceder al Ejército Rojo sobre el norte del río Donets y recuperó las ciudades de Kharkov y Belgorod. Sin embargo, debido a la debilidad general de las formaciones alemanas más al norte, se canceló un ataque sinérgico hacia la ciudad de Kursk. Como resultado, el Ejército Rojo ocupó una enorme protuberancia o saliente centrado alrededor de Kursk. Un saliente como este llamaría naturalmente la atención de cualquier equipo de planificación y, en este caso,
El objetivo era particularmente atractivo porque la Wehrmacht controlaba ciudades, Ourel y Belgorod, directamente en los hombros de la protuberancia. Kursk también se encontraba en el límite operativo entre el grupo de ejércitos centro, bajo el mariscal de campo Günther von Kluge, y el grupo de ejércitos sur, bajo Manstein. Por lo tanto, la concepción era bastante sencilla. Un ejército de cada uno de los dos grupos de ejércitos atacaría a través de la base de la protuberancia, intentaría un enlace en la retaguardia y destruir las fuerzas soviéticas rodeadas dentro del saliente. Seguramente una operación tan simple y obvia habría sido fácil de planificar. De hecho, a pesar de ser una de las operaciones más esquemáticamente simples de la guerra, Citadel tuvo uno de los procesos de planificación más tortuosos, lo que reveló la posición cada vez más maldita en la que se encontraba la Wehrmacht. La génesis de Citadel en realidad se produjo en marzo, cuando Manstein estaba haciendo retroceder triunfalmente a los soviéticos sobre el Donbass. Manstein quería mantener el impulso e inmediatamente vio el potencial de las fuerzas del grupo de ejércitos centro para proporcionar una pinza norte en un avance concéntrico en Kursk, pero imaginó esto como una continuación de su contraataque, en lugar de una operación discreta que habría planeado y preparado para una fecha posterior. Sin embargo, el plan de Manstein para seguir rodando se topó con dos obstáculos insuperables. El primero de ellos fue el inicio de la temporada de barro, que bloqueó el frente durante el deshielo primaveral y obligó a los dos lados a lamerse las heridas. El segundo y más duradero problema fue el simple hecho de que el poder de combate alemán se degradó sorprendentemente. El propio grupo de ejércitos de Manstein había estado en todo el mapa, comenzando en el Donbass en la primavera de 1942, luchando hasta el Volga y el Cáucaso, retirándose prácticamente hasta el Dnieper y luego contraatacando de regreso al Donbass. Mantener el impulso suena muy bien, pero el grupo de ejércitos sur no estaba en condiciones de continuar atacando. El Army Group Center tenía sus propios problemas, en gran parte el hecho de que se le había quitado prioridad en 1942 y se le había despojado de la mayoría de sus Panzer. Entonces, entre el barro y la insuficiente potencia de combate, el plan de Manstein para mantener el ataque tuvo que ser archivado, pero el saliente de Kursk todavía estaba allí, y había que hacer algo al respecto. Aquí fue donde comenzó el problema. Una cosa era abalanzarse sobre Kursk durante la fluida situación operativa, pero era completamente diferente lanzar un ataque después de una pausa operativa. El quid de la cuestión era que Kursk era un lugar tan obvio para atacar que había pocas posibilidades de que el ejército rojo no se preparara. En efecto, el 8 de abril, el mariscal Zhukov informó a Stalin que los alemanes lanzarían un movimiento de dos frentes para envolver Kursk y que se harían preparativos para contrarrestarlo. El momento es interesante. Ciudadela Operativa fue nombrada por primera vez en una orden operativa emitida por el cuartel general de Hitler el 5 de abril. La implicación es que los soviéticos comenzaron a prepararse para contrarrestar el ataque alemán esencialmente al mismo tiempo que los alemanes estaban planeando el asalto. Por lo tanto, la Operación Ciudadela amenazó con convertirse en poco más que un asalto frontal contra una defensa enemiga completamente preparada y alerta. Precisamente el tipo de acción que los oficiales alemanes consideraban anatema. Realmente no había ningún arte operativo aquí, ninguna maniobra, simplemente llevar un ariete al sector más obvio del frente, un sector que el enemigo estaba convirtiendo rápidamente en una fortaleza. A fines de abril, ya se estaba volviendo evidente, como lo confirmó el reconocimiento aéreo, que el saliente de Kursk estaba completamente repleto de fuerzas soviéticas que estaban en el proceso de preparar elaborados cinturones defensivos. Con el tiempo, el saliente de Kursk estaría repleto de cañones antitanque y piezas de artillería. Hasta que se parecía nada menos que a un puercoespín altamente explosivo. No es una exageración decir que para el verano, el saliente de Kursk se había convertido en la sección de tierra más fuertemente fortificada y armada del mundo, una verdadera fortaleza antitanque. Y así, la Wehrmacht se vio atrapada en un problema irresoluble, arraigado en el hecho básico de que la Unión Soviética podía generar poder de combate mucho más rápido que Alemania. Suena muy bien usar una pausa operativa para acumular más fuerzas para el ataque. Pero en este caso, las proporciones de fuerza se volvieron cada vez más en contra del favor de Alemania cuanto más se pospuso el ataque. La trayectoria dictaba claramente que, sin importar lo que hicieran los alemanes, los soviéticos tendrían una clara ventaja de fuerza contra cualquier ataque al saliente de Kursk. El problema fundamental de la Operación Ciudadela probablemente fue expresado de manera más explícita y sucinta por el jefe de inteligencia militar del Ejército del Este, el general Reinhard Geland. Los rusos han estado esperando nuestro ataque en las secciones relevantes del frente durante semanas y lo han hecho todo,
con energía característica. Absorberlo en una etapa temprana tanto mediante la construcción de varias posiciones defensivas sucesivas como mediante un despliegue adecuado de fuerzas. Por lo tanto, hay pocas probabilidades de un gran avance alemán. Tampoco se puede esperar, dada la cantidad de reservas a disposición de los rusos, que Ciudadela les infligirá pérdidas tan grandes que les impedirá proseguir sus intenciones generales en el momento deseado debido a su número insuficiente. En el lado alemán, las reservas que serán muy necesarias en una etapa posterior en vista de la posición general, situación en el Mediterráneo, serían desplegadas y agotadas. Considero la operación prevista un error crítico de primer orden que tendrá consecuencias muy graves. No hay fallas en la evaluación de Geland. Sin embargo, Citadel siguió adelante. ¿Era esto realmente lo mejor que podían hacer? ¿Cómo podría esta Wehrmacht, que se había ganado tal reputación por su creatividad, agilidad y guerra móvil? Realmente no tienen mejores ideas que un ataque frontal contra un enemigo superior que estaba completamente alerta a sus planes. No era simplemente que los soviéticos supieran que Citadel se acercaba, los alemanes sabían que lo sabían y eran plenamente conscientes de que el ejército rojo se estaba preparando para la defensa del saliente. Entonces, ¿por qué atacaron en absoluto? A medida que avanzaba la guerra y se volvía cada vez más en contra del favor de Alemania, y eventualmente para la ruina de Alemania, se vuelve común que la historiografía hable de que la Wehrmacht se vuelve cada vez más hitleriana, es decir, se vuelve menos inteligente y operativa, menos dispuesta a maniobrar hábilmente, y más centrado en un modelo brutal de permanecer en el lugar y luchar. Esto, por supuesto, coincide con el despido en serie de oficiales de Hitler y su papel central en el proceso de planificación. Kursk, por lo tanto, tiende a encajar como una batalla icónica de Hitler. La concepción operativa era muy simple. Al final ascendió a poco más que un ataque frontal contra una defensa soviética aparentemente inexpugnable. Una operación desacertada si alguna vez hubo una, seguramente esta tiene las huellas dactilares de Hitler por todas partes. Debemos considerar el proceso de planificación en el contexto completo de la guerra de Alemania. Hitler, por supuesto, era el comandante en jefe y, por lo tanto, tiene la responsabilidad final de los males infligidos por y sobre Alemania, esto es lo que significa liderar, pero un examen del proceso de planificación revela que el estancamiento estratégico de Alemania había llevado al liderazgo militar a un estado de parálisis. Citadel se había identificado aproximadamente como un elemento de acción clave para el año, pero quedaba mucho por resolver. Los días 3 y 4 de mayo se celebró en Múnich una reunión crítica del personal. La discusión, que fue recordada en las memorias de prácticamente todo el personal asistente relevante, presenta una escena radicalmente diferente del estereotipo. Ni el imperioso e intimidante Führer ni el competente y visionario cuerpo de oficiales asistieron. Hitler, sorprendentemente, no era una entidad en la conferencia. No hubo monólogo, no emitió una directiva firme y no contradijo ni discutió directamente con ninguno de sus subordinados. En cambio, presentó el esquema de la Operación Ciudadela, tal como fue concebido por primera vez por Manstein en marzo y luego redactado formalmente por el jefe del Estado Mayor General, Kurt Zeidler. El plan se presentó de manera neutral, sin que Hitler lo respaldara ni se opusiera. Luego, la discusión recorrió la sala y la variedad de opiniones expresadas seguramente inquietó a un Führer ya inquieto. El general Walter Maadal, cuyo noveno ejército formaría la pinza norte del ataque, estaba preocupado porque su fuerza no era lo suficientemente fuerte como para romper la defensa soviética y quería posponer el ataque hasta que hubiera recibido los nuevos tanques Panzer y Tiger. Manstein, por el contrario, estaba a favor de la operación solo si podía lanzarse de inmediato. Abril habría sido aún mejor, agregó, debido al refuerzo soviético en curso del saliente de Kursk. El mariscal de campo Kluga del Grupo de Ejércitos Centro, jefe de Maadal, apoyó la operación de manera inequívoca. Heinz Guderian, ahora ascendido a inspector general de las tropas Panzer, se opuso categóricamente a la operación y quería acumular Panzers para crear una reserva móvil para operaciones defensivas. Albert Speer, a cargo de la producción de armamento, se opuso al ataque. El jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, Hans Geschonek, apoyó el ataque pero se opuso a la demora. Esta era una mala señal. Estos eran oficiales experimentados y extremadamente competentes entrenados para ver la guerra de una manera particular, pero la situación estratégica más amplia se estaba volviendo tan sombría que, dado que Hitler le dio permiso para hablar honestamente, el Consejo de Guerra no pudo resolver nada. Todas las elecciones fueron malas.
Maadal tenía razón, el noveno ejército era demasiado débil para irrumpir en el saliente. Pero Manstein también tenía razón, cada semana de retraso permitía a los soviéticos hacer que el saliente fuera más inexpugnable. Quizás lo más importante. No se sugirieron alternativas, la elección estaba entre la operación Kursk y simplemente sentarse en una posición defensiva y esperar a que el ejército rojo tomara la iniciativa. Podemos ver, entonces, cómo los alemanes llegaron a la batalla de Kursk como una especie de opción por defecto. Hubo un entusiasmo limitado por la operación. Y la continua escasez de material y poder de combate provocó una serie de aplazamientos. Irónicamente, sin embargo, cada aplazamiento hizo más difícil cancelar la operación, porque la Wehrmacht continuó enviando hombres, equipos y suministros a las áreas de preparación. Cancelar la operación en abril cuando se habían hecho los preparativos mínimos hubiera sido una cosa, cancelarlo a fines de junio después de pasar meses organizando las fuerzas de asalto fue completamente diferente. Manstein eventualmente le sugeriría a Hitler que Citadel fuera desechado para que las fuerzas Panzer pudieran usarse para una defensa móvil. Pero esto fue un fracaso. La operación Kursk había sido idea de Manstein en primer lugar, como, después de 3 meses de planificación y almacenamiento, podría ahora sugerir deshacerse de ella. Por lo tanto, una batalla que nadie quería en particular terminó consumiendo una gran cantidad de poder de combate y energía mental alemana. La Wehrmacht quedó atrapada en un círculo vicioso de parálisis cognitiva. La indecisión provocó retrasos, los retrasos provocaron una mayor inversión de tiempo y recursos. Y estas inversiones crearon una falacia de costo irrecuperable que los encerró psíquicamente en el plan. En última instancia, podemos ver la Operación Ciudadela como una manifestación del instinto militar alemán ante una catástrofe. La Wehrmacht se había abierto camino luchando hasta llegar a un callejón sin salida, superada por el Ejército Rojo, expulsado del norte de África, con los anglo-estadounidenses. Los estadounidenses amenazan en alta mar. El techo amenazaba con derrumbarse por todas partes. La crisis engendró parálisis de mando. Enfrentando, pero sin admitir, la verdad obvia de que era imposible ganar la guerra, la Wehrmacht atacó la sección más obvia del frente en un acto de puro instinto. El 10 de mayo. Guderian tuvo una breve pero reveladora conversación con Hitler. ¿Por qué estamos atacando en el este todo este año?, preguntó. ¿Crees que alguien sabe dónde está Kursk? Hitler respondió, tienes razón. Cada vez que pienso en este ataque, se me revuelve el estómago. Pero la planificación y la preparación tuvieron un impulso propio que Hitler no tuvo la fuerza de voluntad para detener. Operación Ciudadela. Cuando Citadel finalmente estuvo listo para su lanzamiento el 5 de julio, la Wehrmacht había logrado armar un paquete de ataque realmente impresionante. Aunque cada una de las pinzas de Citadel iba a consistir en un solo ejército de campo. Estos se habían reforzado repetidamente a lo largo de los muchos retrasos. La pinza del norte, el noveno ejército de Maadal, se había convertido en un gigante de 19 divisiones con casi 700 tanques en sus inventarios, además de un grupo de armas de asalto y otros elementos mecanizados. La pinza del sur, el cuarto ejército Panzer de Haas, era aún más desagradable, ya que incluía el segundo cuerpo Panzer SS. Esta fue quizás una de las formaciones alemanas más poderosas de la guerra, con 3 divisiones SS que disfrutaron de un acceso privilegiado a los reclutas y nuevos equipos, incluidos los nuevos tanques Tiger. En total, la Wehrmacht logró reunir unos 630.000 hombres para Citadel, con 2.700 tanques y cañones de asalto. 9.500 cañones y una poderosa concentración de apoyo aéreo de la Luftwaffe. Dado el estado general de la posición estratégica de Alemania, esta fue una acumulación de fuerza excepcionalmente poderosa fue absolutamente empequeñecido por la preparación soviética. Para contrarrestar estos dos ejércitos de campaña alemanes, el ejército rojo había llenado el saliente con 3 grupos de ejército completos, frentes. Frente central, 6 ejércitos, 700.000 hombres y 1.800 tanques, alineados frente al noveno ejército de Maadal en la cuña norte del saliente, y frente Bouranech, 6 ejércitos, 625.000 hombres, 700 tanques, custodiaban la línea sur frente al ejército Panzer de Haas. Finalmente, el frente de la estepa, 6 ejércitos, 575.000 hombres y 1.500 tanques, merodeaba en la retaguardia como reserva operativa. Alemania no tenía ninguna reserva operativa significativa en el teatro. Y así, después de meses de retorcerse las manos, retrasos y preparación obsesiva,
La Wehrmacht lanzó un ataque frontal contra una posición enemiga totalmente preparada, en la que el enemigo disfrutó de una ventaja de fuerza de al menos 3, uno en cada brazo principal. El Ejército Rojo no solo anticipó la naturaleza general de la operación alemana, sino también los sectores particulares donde los alemanes intentarían violar. E incluso la fecha de inicio de la operación, la artillería y los medios aéreos soviéticos estuvieron activos desde el primer momento del asalto alemán. El ataque alemán fracasó por completo en romper las defensas soviéticas. Lo más que podemos decir es que los rompieron. Para entonces, el saliente de Kursk había sido fortificado con no menos de 8 cinturones defensivos secuenciales, cada uno lleno de posiciones de tiro preparadas, cañones antitanque, trincheras, zanjas y miles de minas. La Wehrmacht, que previamente había medido sus avances en cientos de millas, ahora no logró obtener ningún impulso y casi de inmediato se enredó en una lucha posicional con mucho material. La dinámica básica de la batalla de Kursk y el esquema defensivo soviético se puede dilucidar de la siguiente manera. Los campos de minas y las fortificaciones preparadas obligaron a los alemanes a enfrentarse repetidamente a complicados problemas de ingeniería de combate para avanzar con éxito. Las defensas soviéticas tejían campos de minas y fosos antitanques en un complicado laberinto de obstáculos, lo que creó un complejo problema de ingeniería y navegación que habría frenado el avance alemán incluso en ausencia de lucha defensiva. Los cinturones defensivos soviéticos escalonados hicieron imposible la explotación, incluso donde las agrupaciones alemanas lograron crear una brecha y avanzar, el avance se convirtió en un asunto de arranque y parada. Las poderosas fortalezas soviéticas que tenían un costo prohibitivo para asaltar obligaron repetidamente a los comandantes alemanes a detenerse y buscar rutas alternativas para evitar estas fuertes fortalezas. Las brechas alemanas fueron constantemente contraatacadas por las reservas soviéticas, lo que dificultó el paso de grandes fuerzas a través de la brecha. Casi inmediatamente después de violar una posición defensiva, las fuerzas alemanas encontrarían que sus elementos principales estaban siendo atacados. Los contraataques contra los flancos del avance alemán obligaron a los elementos alemanes de vanguardia a desangrar fuerzas, dejando fuerzas para proteger sus flancos a medida que avanzaban. Esta fue inequívocamente la defensa más inteligente y efectiva que el Ejército Rojo había librado hasta ahora, y los alemanes rápidamente se dieron cuenta de que esta batalla no se parecía en nada a las campañas móviles que habían librado en años anteriores. Los alemanes en realidad nunca maniobraron en absoluto, porque nunca se libraron de las fuerzas y defensas soviéticas. Habían concentrado un enorme poder de combate en sectores muy pequeños, y esto les permitió avanzar a un ritmo lento y costoso, pero a medida que avanzaban nunca se libraron de los defensores soviéticos. En cambio, las defensas fijas soviéticas y las fuerzas de contraataque se pegaron por todo el frente. El avance fue más bien similar a tratar de caminar a través de un denso lío de telarañas. Es posible avanzar, pero la telaraña se salpica cada vez más y se atasca por todas partes. El efecto general se volvió poderosamente claustrofóbico y restrictivo. La naturaleza sofocante de la defensa soviética generó, por primera vez, cierta incertidumbre táctica en los alemanes. El paquete mecanizado alemán siempre había funcionado como un reloj. El asalto panzer básico nunca había tenido problemas para violar las posiciones enemigas. El principal problema para los alemanes siempre fue que simplemente no había suficientes divisiones panzer para todos. En Kursk, sin embargo, el sistema táctico alemán fue cuestionado por primera vez. Las pinzas alemanas estaban comandadas por dos de los mejores comandantes de Alemania, Hermann Haas en el sur y Walter Maadal en el norte. Ambos eran comandantes duros y agresivos, pero las defensas soviéticas resultaron desconcertantes y eligieron diferentes metodologías tácticas. Haas era un hombre panzer de pies a cabeza, había estado al mando de grupos panzer durante años en este momento, y, manejando quizás la fuerza panzer más fuerte de Alemania en la guerra en el 2. Grados Cuerpo Panzer SS. Optó por usar tanques como su activo de ruptura de punta de lanza. Maadal, por otro lado, no quería perder tanques tratando de romper posiciones fortificadas, quería conservarlos para explotarlos una vez que se rompieran las líneas soviéticas. En consecuencia, mientras que el asalto de Haas en el sur contó con tanques en el papel principal, Maadal se apoyó más en la infantería, artillería y unidades de ingeniería. Las diferentes tácticas hablan del hecho general de que la Wehrmacht estaba pasando por un momento inusualmente difícil para progresar, y su caja de herramientas normal no parecía tener una respuesta obvia al problema. No era tanto una cuestión de si Haas o Maadal tenían el enfoque correcto. El simple hecho de que estos comandantes experimentados y confiados no pudieran ponerse de acuerdo sobre un enfoque táctico obvio era un presagio.
abriéndose paso lentamente a través de un laberinto de defensas soviéticas y enfrentándose a constantes contraataques, los alemanes avanzaron pesadamente, avanzando en el mejor de los casos unos pocos kilómetros por día. Grupo de modelos. Después de casi una semana de duros combates, había penetrado menos de 20 kilómetros en el saliente de Kursk y había perdido 2 días, 10 y 11 de julio, intentando y sin poder capturar un bastión soviético en un terreno elevado fortificado y así, para el 11 de julio, el ataque de Maadal se había estancado firmemente. Todavía le quedaban algunas fuerzas no gastadas para alimentar, y estaba ocupado con su personal tratando de trazar una forma de rodear el terreno elevado fortificado que ya le había costado 2 días y una cantidad sustancial de poder de combate. Tal vez podría encontrar una costura, un punto débil, un hueco en la defensa y finalmente salir al descubierto. La pinza del norte estaba estancada, pero quizás no del todo muerta. Sin embargo, incluso en esta visión optimista de la situación, Maadal tuvo que admitir que estaba atrapado en una batalla continua de desgaste. Esto no fue una guerra móvil en absoluto. No se parecía en nada a las arrolladoras campañas alemanas de los años anteriores. Sin embargo, Maadal había visto este tipo de lucha antes, cuando era joven, solo un teniente, en la batalla de Verdún. Mientras tanto, en el sur, el segundo cuerpo panzer de las SS estaba librando un tipo de batalla completamente diferente. El deleite de los fanáticos del tanque, Prokhorovka. Por lo general, hago todo lo posible por evitar desacreditar la mitología histórica, al menos de una manera abierta y condescendiente. Nuestro mundo ya tiene demasiados verificadores de hechos y desacreditadores obsequiosos y absortos en sí mismos y, en general, son el tipo de personas que a nadie le agradan. Por lo tanto, caminaremos con cuidado mientras abordamos lo que probablemente sea el enfrentamiento de tanques más famoso de todos los tiempos, el choque entre el segundo cuerpo panzer de las SS y el quinto ejército de tanques de la Guardia en los campos a las afueras del pequeño pueblo de Prokhorovka el 12 de julio de 1943. No se puede negar en absoluto que Prokhorovka fue una pelea realmente tremenda, que involucra a muchos cientos de vehículos, caracterizado por combates de tanque contra tanque a corta distancia, y solo por esa razón probablemente debería satisfacer a todos los aficionados a los tanques hasta cierto punto. Lo que la batalla no fue, sin embargo, fue un compromiso particularmente importante. Tampoco fue una victoria soviética posiblemente. Fue el peor fallo de encendido del Ejército Rojo en la batalla de Kursk. En contra de la intuición, de hecho, la fama de Prokhorovka se debe en gran parte a los esfuerzos propagandísticos del oficial soviético que cometió el error garrafal. Expliquemos. Los eventos reales que llevaron a la pelea en Prokhorovka son relativamente sencillos. El segundo cuerpo panzer SS al mando del general Paul Auser fue la formación individual más poderosa en la Operación Ciudadela y, en consecuencia, había logrado el mejor progreso, aunque su penetración aún era superficial a solo 25 millas después de 10 días. Mientras tanto, el poderoso quinto ejército de tanques de la Guardia soviético al mando del general Pavel Rotmistrov se estaba posicionando a la derecha de la 2 SS, con el objetivo de contraatacar contra la punta de lanza de las SS que se aproximaba. Al darse cuenta de que se acercaban, Auser giró a la derecha para encontrarse con ellos. Por casualidad, el quinto GTA salió de su área de preparación en el pueblo de Prokhorovka, en sí mismo poco más que un nombre en el mapa, y se topó directamente con los elementos principales de Auser. De esta manera, un cuerpo panzer completo y un ejército de tanques completo chocaron entre sí y, sin darse cuenta, comenzaron el duelo de tanques más famoso del mundo. La escena debe haber sido cinematográfica y aterradora, miles de tanques chocando en un espacio confinado, disparando y conduciendo frenéticamente tratando de encontrar puntos débiles, incluso chocando entre sí. Las fuerzas de Rotmistrov informarían haber destruido 400 panzer, y describió la escena de la siguiente manera. Cadáveres, tanques destruidos, armas aplastadas. Y numerosos cráteres de proyectiles salpicaban el campo de batalla. No se veía ni una sola brizna de hierba, solo tierra quemada, negra y humeante en toda la profundidad de nuestro ataque, hasta 8 millas. ¡Wow! Excepto que en realidad no sucedió de esta manera. Por un lado, todo el segundo cuerpo panzer SS solo tenía 267 tanques. Por lo que no está muy claro cómo Rotmistrov llegó a 400 muertes. De hecho, el libro mayor alemán muestra un número mucho más modesto de pérdidas de tanques irrecuperables en 3. Hay una gran diferencia entre perder 400 tanques y perder 3. Claramente,
Alguien tiene algo que explicar. Lo que realmente sucedió no fue la colisión directa de dos enormes masas de tanques, sino un ataque frontal desacertado por parte de Rotmistrov. Cuando el quinto ejército de tanques de la Guardia comenzó su asalto a las 7:30 de la mañana, la mayoría de los hombres de las SS estaban dormidos. Bruscamente despertado por la vista del cuerpo de cabeza de Rotmistrov corriendo por el camino en masa. Los alemanes se prepararon para luchar. La dinámica táctica de la lucha subsiguiente estuvo dictada por dos cuestiones estructurales. Primero, los soviéticos eran los que atacaban, o contraatacaban, si se quiere, lo que significaba que eran los que salían al encuentro de los alemanes. Como resultado, los soviéticos tuvieron que sortear sus propios fosos antitanques. Estas zanjas les impidieron conducir directamente hacia los Panzer y los obligaron a tomar rutas tortuosas que los dejaron expuestos al fuego por más tiempo. En esencia, muchos de los petroleros soviéticos pasaron la batalla navegando por un laberinto de zanjas mientras les disparaban. El segundo factor estructural fue la brecha tecnológica que ahora existía entre las fuerzas de tanques. Kursk se celebra tradicionalmente como la fiesta de presentación de los grandes felinos alemanes, el Panzer V Panzer y el mundialmente famoso Tiger. Digamos algunas palabras sobre esta última magnífica máquina. En 1941, la Wehrmacht descubrió que la calidad del blindaje soviético era una sorpresa desagradable y se sintió frustrado por la incapacidad de muchas de sus armas antitanque, como el PaK de 37 mm, para penetrar de forma fiable el blindaje de vehículos como el T-34 y el KV-1. En respuesta, la Wehrmacht pidió a los fabricantes Hensial y Poussy que presentaran diseños para un tanque pesado que pudiera montar un derivado del cañón de 88 mm de alta potencia que ya estaba en uso con fines antiaéreos y antitanques. Aunque las especificaciones originales requerían un tanque de 45 toneladas, el diseño ganador de Hensial, el Tiger, llegaría con la friolera de 57 toneladas. El diseño de Poussy, a pesar de perder la oferta, se convertiría en una serie limitada de enormes cañones de asalto apodados apropiadamente el elefante después de pesar 68 toneladas ahora. Si no eres un tancófilo, quizás estos pesos no te impresionen, pero el contexto revela que el Tiger es una bestia absolutamente colosal. El modelo de tanque alemán más grande de principios de la guerra, el robusto Panzer IV, el Honda Accord de Panzers, pesaba unas modestas 25 toneladas, mientras que el mejor blindado soviético T-34 registraba poco menos de 31 toneladas. El Sherman estadounidense pesaba 33. De hecho, incluso los tanques modernos no son apreciablemente más pesados que el Tiger, tanto el Challenger británico como el Leopard alemán pesan alrededor de 62 toneladas. El peso del Tiger era alucinante teniendo en cuenta las limitaciones de ingeniería de la época. Para mover esa carga de 57 toneladas, el motor del Tiger solo podía producir 690 caballos de fuerza, en comparación con el motor de 1500 HP dentro de un Leopard moderno. Entonces, según los estándares de la época, el Tiger era un tanque enorme. El Panzer, con 43 toneladas, era más liviano que el Tiger pero aún así mucho más robusto que los competidores. Este tremendo peso vino con la ventaja de una armadura que era en promedio alrededor de un 60% más gruesa que la de un T-34, y un cañón principal absolutamente gigantesco. Los proyectiles de 88 mm del Tiger pesaban más del doble que la artillería de 75 mm del T-34. Había innumerables inconvenientes para el Tigre, por supuesto. Y estos inconvenientes importaron mucho en el contexto más amplio de la guerra. Era costoso tanto de construir como de mantener, lo que limitaba su producción y disponibilidad de combate. La transmisión, la suspensión y las ruedas de carretera superpuestas fueron sobredimensionadas y crónicamente problemáticas para los equipos de mantenimiento. Era un cerdo de combustible que rompió puentes con su enorme peso. El gran tamaño de la cosa hizo que fuera problemático pasar por el frente e incluso más difícil de remolcar en caso de avería o daño. A fin de cuentas, era una máquina horriblemente molesta de construir, mover y mantener. Estas cosas, como dijimos, importaban en un panorama más amplio. En el campo de Prokhorovka, sin embargo, lo que importaba era que el Tiger podía derribar fácilmente un T-34 con un impacto frontal a 2000 metros de distancia, mientras que los tanques soviéticos no podían perforar de forma fiable el blindaje frontal del Tiger a ninguna distancia y así, en Prokhorovka, el general Rotmistrov había lanzado lo que equivalía a una carga frontal masiva contra un enemigo que tenía en sus inventarios tanques que carecía de una forma realista de matar. Aunque los Tigers y Panzers formaban solo una parte de los inventarios alemanes,
el resto consistía en gran medida en el nuevo modelo Panzer IV. Equipados con cañones de cañón largo de 75 mm que, aunque no son tan potentes como los Big Cats, todavía tenían una ventaja de alcance de 700 metros sobre los T-34. Solo la noche anterior al compromiso, Rotmistrov había hablado con su jefe, el general Nikolai Batutin, comandante del frente Voronezh. Batutin le había dicho mordazmente a Rotmistrov que si sus fuerzas se encontraban con alguno de los nuevos tanques alemanes, su mejor opción era comprometerse cuerpo a cuerpo y abordarlos. Estaba siendo sarcástico, pero el punto real era que los petroleros soviéticos tenían que acercarse a quemarropa para tener alguna posibilidad real de noquear a los nuevos modelos alemanes. Respectivamente. Esa mañana en Prokhorovka, los tanques soviéticos atacantes tuvieron que correr a toda velocidad, serpenteando alrededor de sus propias zanjas antitanques, para cerrar con los Panzer de Auser. Las tripulaciones alemanas describieron el ataque como una acción aparentemente suicida, pero para las tripulaciones de tanques soviéticos a las que se les ordenó atacar de frente, la única opción real era intentar cerrar la brecha. Esto, en efecto, convirtió el campo en una galería de tiro para los Panzers. Las pérdidas soviéticas en Prokhorovka fueron horribles en todo el campo. 2 compañías blindadas, que constaban de 14 Panzer IV y solo 4 Tiger, informaron haber destruido cientos de tanques soviéticos. La figura parecía tan increíble que el general Husser inicialmente la descartó como basura y condujo hasta su posición para ver por sí mismo. Efectivamente, las cifras soviéticas, no disponibles para los alemanes pero disponibles para nosotros, confirman que el 29º Cuerpo Blindado, elemento de punta de lanza de Rotmistrov, perdió 172 de sus 219 vehículos blindados en la carga inicial en total. El 5º Ejército de Tanques de la Guardia de Rotmistrov perdió al menos 250 tanques en Prokhorovka y solo destruyó 3 Panzer. Un número modesto adicional de vehículos alemanes resultó dañado, pero fueron remolcados para repararlos y volver a la acción. El resultado del día fue un ataque frontal increíblemente tonto de los petroleros soviéticos contra vehículos alemanes tecnológicamente superiores. La escena ciertamente habría sido lo suficientemente impactante y emocionante, pero este duelo de tanques consistió en gran medida en los Panzer sentados en una posición defensiva disparando al azar en el T-34S mientras intentaban en vano cerrar la brecha. Entonces, ¿cómo se convirtió este asunto unilateral en la famosa historia de la mayor batalla de tanques del mundo? Por eso, podemos agradecer al mismo Rotmistrov. Había sido el único comandante en toda la operación de Kursk lo suficientemente tonto como para lanzar sus fuerzas a través de terreno abierto en un asalto frontal a los nuevos tanques alemanes. Y lo que es peor, optó por pelear con la formación mejor equipada del paquete de asalto alemán. Otros comandantes soviéticos libraron una batalla más cautelosa y defensiva y pudieron frenar el avance alemán de una manera mucho menos costosa en cierto sentido. Esto refleja el principio general de que la lucha prudente y técnicamente sólida siempre es menos sexy y cinematográfica que la acción de mayor riesgo, y más costosa. Tal vez la idea de sentarse en un pozo de armas preparado y disparar proyectiles antitanques desde la cubierta es menos emocionante para los lectores que enviar cientos de tanques directamente a las líneas de tiro alemanas. Pero es una mejor manera de pelear. Irónicamente, el ataque de Rotmistrov en Prokhorovka es el enfrentamiento individual más famoso de la Operación Kursk precisamente porque fue el más desaconsejado, y tuvo que crear la historia de un enorme duelo de tanques para salvar su carrera. Rotmistrov se benefició, sin embargo, por el hecho de que la Operación Ciudadela fue cancelada el día después de Prokhorovka. No por Prokhorovka, eso sí, pero el momento fue un regalo de arriba. Rotmistrov tuvo que informar de grandes pérdidas entre sus fuerzas de tanques, pero también pudo informar que el segundo cuerpo Panzer SS se estaba retirando. No importa el hecho de que los alemanes se fueron con prácticamente todos sus vehículos, lo que importaba es que se iban. Fue relativamente fácil para él conectar los puntos y afirmar que había peleado una gran batalla y repartido daño tan bien como lo había recibido. La historia fue aceptada tácitamente por sus superiores, incluidos Batutin y el mismo Stalin. Porque ambos habían apoyado la idea de un gran contraataque dentro del saliente de Kursk. Rotmistrov no fue castigado por malgastar su cuerpo, y de hecho más tarde recibiría un ascenso, mientras que la batalla de Prokhorovka entró en la mitología de la guerra como el canto del cisne de la fuerza Panzer. Entonces Prokhorovka, lejos de ser un duelo de tanques culminante para el futuro del mundo, fue una debacle táctica para un ejército de tanques soviético que se lanzó de cabeza contra los tigres, pero fue una debacle que al final no importó mucho, excepto para las almas valientes. ¿Quién pereció?
simplemente porque la operación más grande de Kursk estaba muerta en el agua. Para los petroleros de las SS que dispararon contra los tanques del Ejército Rojo que cargaban, fue una experiencia notable y, sin duda, una victoria táctica satisfactoria, pero pronto se vio envuelta en una derrota estratégica que lo abarcaba todo.